Listo, ahí estamos. Bueno, como hablábamos, hoy es la última clase del módulo de problemática del proceso penal y la temática bueno, decidimos un poco abordar y para eso lo convocamos al doctor Echapapietra, tiene que ver con la investigación penal, ya que, bueno, la función del doctor Echapapietra actualmente es ser fiscal, acá en la ciudad de Rosario, seguramente muchas y muchos de ustedes lo conocerán. Además de ser profesor de la Facultad de Derecho de la materia de Derecho Procesal Penal, es profesor en calidad de adjunto por concurso y también de litigación penal. Y también ha dado alguna clase en nuestra carrera. Así que bueno, el objetivo de hoy es tratar esa temática, por lo que, Chapa, los dejo con vos. Bueno, muchas gracias, Sabri, muchas gracias por la invitación y bueno, por la participación. Veo que hay un montón de gente muy, muy conocida, colegas, compañeros de trabajo, así que, bueno, ojalá que podamos conversar entre todos un poco algunas ideas que voy a tratar de transmitir. Obviamente que están muy lejos en mí de cerrar alguna de estas cuestiones, sino más vale poder formular algunas ideas para debatir o para conversar con ustedes. En ese sentido, bueno, la distancia de la electrónica o la cercanía de la electrónica a veces hace de estas actividades más dificultosas, diga, el intercambio. Por mi parte, no tengo ningún problema que me interrumpan y siempre que quieran decir algo o manifestar sus discrepancias o sus concordancias con lo que estoy diciendo, bienvenido. Incluso tampoco me molestan los ruidos, los perros ladrando, ni los nenes gritando me resultan una incomodidad, así que no hay problema en ese sentido. Todo, siempre que quieren intervenir o opinar, al contrario, mejor, porque como digo, es mucho tiempo el que tenemos y bueno, entiendo que a todos todos nos cansemos. De hecho, yo también me canso de este lado a veces de mí mismo, ¿no? Bueno, la idea de Sabrina, convocarnos del Colo, era que hablemos de la investigación penal, de aspectos de la investigación criminal que merezcan consideraciones críticas o debates sobre los problemas que advertimos en esta materia. Yo quería, digamos, cuando preparé esta conversación con ustedes, poder, en primer lugar, organizar un enfoque desde, digamos, el marco teórico, si se quiere, desde el cual nosotros pensamos los problemas de la investigación penal, de la investigación criminal. Luego sí hacer alguna mención más concreta y más específica sobre la problemática de la acción penal y procesal penal, y después sí entrar también en algunos aspectos ya más vinculados propiamente al rol de las partes en la investigación y la participación de la estructura del sistema penal y de las agencias del sistema penal en colaboración con los órganos de investigación. Así que la idea en este primer bloque, como digo, es comenzar por lo que creo que es el principio de este tema, que es justamente el encuadre teórico, si se quiere, de los problemas de la investigación penal. Y para eso necesariamente el punto de partida es enmarcar el problema digamos, el tema de la investigación penal, de la persecución penal, de las políticas de persecución penal, en un marco mucho más general que es el marco de la política criminal. A nosotros nos parece que esto no es, digamos, una intuición personal. De hecho, en este punto somos bastante seguidores
de la mirada más vale binderiana de todo este tema. Yo creo que Binder últimamente ha sido quien de las personas, por lo menos más lúcidamente, está echando luz, está echando claridad sobre muchas de estas discusiones, fundamentalmente en materia de persecución penal, en enmarcar el problema de la persecución penal en el contexto de las políticas criminales. Porque a nosotros nos parece que hay algunos debates en nuestros medios, y creo que las reformas de los procesos adversariales han puesto más claramente arriba de la mesa muchas de estas discusiones. Digo, muchas de estas discusiones se han dado desde una mirada, desde un paradigma asociado a los modelos tradicionales, los modelos mixtos de juzgamiento, incluso a la doctrina y a la jurisprudencia que hemos heredado de alguna forma de esos modelos mixtos de juzgamiento. Para comenzar sobre el desandar esta mirada de la investigación penal en el marco de la política criminal, lo primero que vamos a revisar es, bueno, una idea muy fuerte que es la que ha gobernado en muchos casos muchas de las discusiones, y gobierna todavía muchas de las discusiones del proceso penal, que es esa tensión entre eficacia y garantías. Ustedes saben que el proceso penal, en donde se enmarca obviamente una investigación criminal, lo que condensa son dos tensiones muy fuertes, son dos tensiones muy fuertes que están representadas en ese proceso penal, y el proceso penal en ese sentido es tanto un conducto para asegurar el sistema de garantías, es decir, cuando se activa un proceso penal es porque se requiere la utilización de instrumentos violentos que requieren de la aprobación en general, un juez, a partir de la aceptación que hay razones para avanzar en ese uso de esa fuerza legítima. Y esto, digamos, en general ustedes lo conocemos como todo lo que rodea a la habilitación de este uso, que es el sistema de garantías. Esto es probablemente el área más desarrollada, y diría yo, durante mucho tiempo, no ha sido casual también la historia que hemos tenido en nuestros estados latinoamericanos, ha sido claramente el enfoque que se le ha dado a la mirada, o el enfoque de la mirada que se le ha dado al estudio del proceso penal. En general, buena parte de la tradición académica de América Latina ha estado orientada hacia una mirada del fenómeno del proceso penal desde el punto de vista del sistema de garantías. Como exponente clásico, diría yo, en esta materia, y que todos hemos estudiado y hemos trabajado mucho, es todo el abordaje de Mayer, digamos, o el desarrollo de Mayer del derecho procesal penal, y muy en esa sintonía también toda la tradición de la manolística de los sistemas mixtos, bien asociada a esta mirada del fenómeno del proceso penal como el sistema de garantías. A nosotros nos parece que esa mirada es una mirada unidireccional del fenómeno procesal penal, que no tiene en cuenta justamente que el proceso penal es un lugar en donde se tensionan dos necesidades sociales muy fuertes, que una es, obviamente, el aseguramiento del sistema de garantías, pero otra es la utilización eficaz de los métodos violentos con los que cuenta el Estado para intervenir en la conflictividad penal. Y ya aquí ustedes verán que resulta hasta a veces más incómodo el abordaje mismo, es decir, bueno, asumir que el proceso penal como un fenómeno social complejo no puede o no debe, a mi modo de ver, estudiarse solamente desde una sola perspectiva, es un tema que merecería un análisis más complejo, sobre todo, como digo, porque en general la tradición
tanto del derecho penal como del derecho procesal penal, ha hecho un análisis y un estudio de la habilitación del poder de punir, siempre desde la perspectiva limitadora. Esto, para mi modo de ver, nos trajo y nos trae al día de hoy distintos inconvenientes, sobre todo uno que es esencial al tema que vamos a ver, sobre el que vamos a llegar a hablar hoy, que es el de la investigación penal, y es que no nos ha permitido darnos cuenta que el proceso penal, en la medida que podamos construir un saber que pueda exceder estos aspectos del sistema de garantías, es el estudio del proceso penal, es el que nos va a permitir a estudiar la manera de ser eficaz en la utilización de los instrumentos violentos del Estado. Es decir, la otra mirada, la mirada desde la política criminal, es lo que nos va a permitir hacer un análisis de la eficacia de, si quieren llamarle, el poder punitivo. Nosotros no podemos no tener un discurso, un relato que aglutine, digamos, la necesidad de construir herramientas para hacer un uso eficaz de los instrumentos políticos, de los instrumentos violentos con los que cuenta el Estado. La política criminal, claramente, es el que define estos análisis, y si ustedes lo ven desde ese lugar, van a ver que en general, en términos político-criminales, no nos enfrentamos ante hechos naturalmente criminales, sino que es justamente la dimensión política criminal la que termina construyendo justamente los hechos criminales. Esto no quiere decir que haya algún evento o algún elemento claramente disvalioso, obviamente, que en sí mismo represente un hecho delictivo, pero lo es en la medida que los instrumentos político-criminales permiten captar esa eventualidad criminal. De allí que, como digo, el necesario estudio de la política criminal es lo único que nos va a permitir a nosotros poder hacer de la utilización de los instrumentos violentos del Estado más eficaz esa utilización. Y acá también hay un punto que también me parece a mí merece reflejarse. Yo tengo para mí, y en esto también es muy contra muchas de las lecturas que hemos tenido, que claramente hay una porción de la política criminal, del ejercicio de los usos de los métodos violentos que tiene el Estado, que tiene una legitimidad claramente democrática. A ver, con esto quiero, digamos, no sé qué es lo que piensan ustedes, pero todos hemos leído mucho, mucha doctrina, claramente o clásicamente Zaffaroni, pero mucha otra doctrina que desde la perspectiva limitadora o desde la perspectiva del sistema de garantías, el objetivo general, tanto del derecho penal incluso como del derecho procesal penal, es de alguna manera hacer una lectura contenedora, limitadora del ejercicio del poder punitivo. Bueno, nosotros lo que creemos es que efectivamente hay una porción del uso de la violencia de parte del Estado que es legítimo y que es necesario. Yo soy fiscal, hay fiscales, defensores, jueces en el panel. Realmente no me quiero, digamos, contentar con una visión del fenómeno penal, del derecho penal y del derecho procesal penal como herramientas destinadas a contener el poder punitivo. La verdad que si es así, como bien dice Binder, si vamos a pensar que somos los operadores del derecho, las ambulancias del sistema penal, del sistema social, si ese va a ser el lugar que van a tener los teóricos del derecho penal y los teóricos del derecho procesal penal, bueno, la verdad que cerremos ahora mismo esta charla y probablemente cerremos la especialización en derecho penal. Yo quiero creer que tenemos mucho más para aportar socialmente que tratar de que no se aplique
el poder de punir, independientemente de, de si esto es o no más menos abolicionista. Ahora está bastante de moda en épocas de elecciones discutir sobre abolicionismo y criticar algunas de estas posturas. Lo cierto es que claramente lo que merece aquí la discusión es ver cuánto hemos estudiado efectivamente esa utilización de los métodos violentos del Estado y cómo podemos hacer de esa utilización de los métodos violentos del Estado una herramienta más eficaz y que tenga la mayor porción de legitimación de su utilización. Pero bueno, esto lo digo porque siempre es un tema que, y aparte es el factum sobre el que estamos trabajando. Si nosotros vamos a hablar de investigación penal, vamos a hablar del ejercicio de una investigación penal cuyo objetivo es aplicar una violencia legítima, bueno, tendremos que en primer lugar asumirnos como operadores del uso de una violencia que consideramos legítima. Yo insisto sobre esto, que es una mirada que a veces es bastante menos habitual desde el punto de vista de cómo se abordan y cómo se canalizan estos problemas. Desde ese punto de vista, yo les decía, desde el punto de vista político-criminal, y fíjense cómo a veces estas miradas están atravesadas, nosotros, cuando uno analiza los fenómenos sociales desde el punto de vista de la política criminal, nunca nos enfrentamos a un hecho con apariencia de delito. Ustedes probablemente han estudiado derecho, todos hemos estudiado derecho procesal penal, y nuestro punto de partida es este, ¿no? Bueno, nos enfrentamos ante hechos con apariencia delictivas. Bueno, desde el punto de vista de la política criminal, la verdad que no, nos enfrentamos a problemáticas sociales, a problemáticas, a conflictos sociales, respecto de los cuales queremos utilizar el proceso penal como una creación justamente de la política criminal para dar una respuesta a ese conflicto social. Veremos también, como digo, cuán eficaz, cuán justa, cuán razonable o útil eventualmente es efectivamente esa respuesta que queremos dar desde el Estado. Por eso es que es central en todo este análisis que siempre que pensamos la utilización de la política criminal para intervenir en los conflictos sociales, estamos pensando en una actividad social, una actividad del Estado que tiene un elemento central que es el de reconfigurar, de alguna manera, la violencia ilegítima socialmente producida que genera o que aborda ese tipo de conflictividad. Por eso también es que dentro o parte del importante de discusión del problema político-criminal está justamente la utilización de los instrumentos menos violentos para el abordaje de esa conflictividad social. Incluso, Binder lo dice muy claramente, todo el debate y el desarrollo dogmático, por ejemplo, del principio de última ratio, es un principio que ha estado siempre enfocado desde el punto de vista limitador y no puesto al servicio de los análisis político-criminales. En realidad dice, miren, el principio de última ratio es mucho más una herramienta de la política criminal como condición de legitimación, pero no ya de la legitimación del uso del poder punitivo por el sistema de garantías, sino del debate sobre la política criminal. ¿Por qué aceptamos que en determinada conflictividad vamos a intervenir con instrumentos violentos de parte del Estado? Ese es un debate respecto del cual el principio de última ratio podría aportarnos, muchas herramientas. Esta función o esta característica del uso de la violencia en términos político-criminales, Binder la llama la función de reconversión y absorción de la violencia ilegítima a partir de la política criminal. Ustedes me dirán, muy probablemente, con razón, que en muchos casos no tenemos efectivamente una convicción clara sobre la utilización de instrumentos violentos y en muchos casos la utilización de esos instrumentos violentos están muy al margen
de una conciencia clara de la eficacia del uso de los mismos en función de este paradigma que estamos mencionando de última ratio. Probablemente sea así, probablemente el sistema penal intervenga todavía, o no todavía, desde hace mucho tiempo, de manera bastante tosca en la gestión de la conflictividad. Pero lo cierto también es que va a ser muy difícil que podamos construir mejores herramientas para abordar esta problemática si tenemos una mirada unidimensional del problema. Es decir, si solamente pensamos el fenómeno procesal penal únicamente desde una perspectiva limitadora, porque con el sistema de garantías no vamos a ser más eficaz al derecho, al uso de la violencia legítima por parte de los operadores del sistema de justicia penal. Lo vamos a hacer más eficaz en la medida que estudiemos política criminal, en la medida que estudiemos las herramientas sobre las que la política criminal construye de alguna manera sus decisiones. Como digo, son otras, son distintas a las del sistema de garantías, por eso es que vemos que esta mirada unidireccional ha estado históricamente equivocada y todavía hoy la vemos repetirse en muchos aspectos. Sobre este punto, y antes de abandonar alguno de estos planteos, antes de entrar, digamos, de lleno a los planteos sobre la investigación penal, siempre partiendo de esta mirada político-criminal, nosotros tenemos que asumir que desde el punto de vista de la política criminal, siempre todo sistema penal, todo sistema procesal y sistema procesal penal en particular, es, en definitiva, un sistema de selección de casos. Si ustedes ven cualquier ministerio público o cualquier agencia policial, en definitiva, sobre lo que va a trabajar todo el tiempo es sobre, digo ya no como ven desde el punto de vista del sistema de garantías, si vemos desde el punto de vista de la conflictividad social, todo el tiempo lo que vamos a ver en materia de los sistemas de justicia y de las organizaciones que construyen ese sistema de justicia penal, es un sistema que se ocupa de seleccionar casos y canalizarlos o darles un curso administrativo primero y luego jurisdiccional en términos de la investigación penal. Y aquí, como digo, hay un primer problema que nosotros vemos de esta mirada unidireccional que ha habido históricamente sobre los fenómenos procesales, es que hay una naturalización, o por lo menos no hay una interpelación fuerte sobre los niveles de selectividad del sistema penal. Nosotros, a mí me tocó participar en muchas discusiones sobre el proceso de reformas, y me acuerdo que había buena parte del discurso legitimante de las reformas penales tenía que ver con reorientar esta selectividad histórica del sistema penal como una de las maneras de legitimar, por otra parte, el uso de la violencia legítima. Y la verdad que muchos de los análisis que nosotros vemos desde el derecho penal fundamentalmente, vemos que de alguna manera naturalizan o interpelan con un muy bajo tono, la manera en que se utilizan los instrumentos violentos del Estado. Para poner un ejemplo muy rápidamente, que podemos advertirlo y analizarlo en cualquier ministerio público, diría yo, prácticamente de América Latina, hay probablemente todo un sistema de contención y de tramitación de reclamos de las agencias policiales. Si ustedes ven, por ejemplo, en Rosario o en cualquier lugar del Ministerio Público, hay dispositivos administrativos burocráticos que están pensados para, de alguna manera, resolver o acudir a la demanda del sector policial en materia de investigación criminal. Podría
dar cuenta de un montón de dispositivos, desde metodologías de abordaje de intervención de fiscalías de flagrancia, no me refiero a Rosario, ¿no? En general, digo, ha habido muchos de esos casos, intervenciones de fiscales en flagrancia, maneras de abocarse al trabajo de reclamo de investigaciones que nacen a partir de instancias o de denuncias o de comunicaciones de distintas formas formuladas a las policías, etcétera. Es decir, hay un montón de dispositivos burocráticos administrativos pensados para abordar el reclamo o la demanda policial en términos de investigación penal o de persecución penal, sin prácticamente reflexionar en términos político-criminales sobre los procesos selectivos que eso contiene. Y cada vez esto se pone más en evidencia cuando empiezan algunas discusiones en términos de mercados criminales, que después voy a hacer alguna referencia sobre esto. Pero miren, sobre esta cuestión, a lo mejor hemos dado pasos muy fuertes. Hoy, por ejemplo, tenemos en buena parte de los ministerios públicos de la región fiscalías que están organizadas en función de alguna mirada político-criminal. Por ejemplo, hay una fiscalía que está pensada para trabajar casos vinculados a delitos sexuales o problemáticas vinculadas al género. Por ejemplo, esta es una definición político-criminal, pero hasta hace no mucho tiempo y todavía en los sistemas federales contamos con mecanismos muy toscos para tener herramientas para hacer una selección político-criminal relevante sobre la manera en que vamos a utilizar esas herramientas. Nosotros creemos que parte de eso, parte de esas deficiencias han tenido que ver con una mirada muy poco analítica de lo que nosotros llamamos política criminal. Si nosotros se ha estudiado muy poco, no solamente en la Facultad de Derecho, se ha estudiado muy poco en las organizaciones propias del sistema penal, las definiciones troncales de la política criminal. Fíjense, por ejemplo, todavía nosotros seguimos repitiendo muchas de posiciones vinculadas al ejercicio del poder punitivo que directamente lo niegan o lo suprimen en términos de legitimación. Bueno, como digo, todas estas teorías, digamos, de la pena que tienen una postulación negadora de cualquier tipo de utilidad, parten de una hipótesis muy fuerte en términos de qué es lo que pueden hacer las agencias del Estado. Probablemente la hipótesis es que pueden hacer poco y nada. Es decir, si ustedes leen muchas de estas posiciones, el juez tiene que hacer una especie de dique, de contención, en la metáfora zafaroniana, para que filtrar la menor cantidad de poder punitivo, y aquí están, digamos, una construcción sobre la manera que interrelaciona el Estado de policía con el Estado de derecho, y cómo entonces las agencias judiciales tienen como único rol el de contención de un poder que de ninguna manera puede legitimarse. Bueno, si esto es así, evidentemente tenemos que desarrollar herramientas para poder construir un saber sobre el derecho penal que nos permita legitimar, o que, digo, teóricamente que permita sostener la legitimación de una porción de esa política criminal que, como yo decía antes, entiendo claramente que hay razones para hacerlos y que contienen un altísimo grado de democracia, digamos, ¿no? Podríamos avanzar mucho sobre cuánto y cuáles, pero a nadie le cabe duda que hay hoy un evidente espectro de la criminalidad que requiere de parte del Estado de una intervención violenta a partir de la utilización de herramientas violentas de parte del Estado. Sobre este punto, yo no quiero provocar ninguna discusión si no la hay. Sí, me gustaría, no sé si todos, por ejemplo,
tenemos frescas algunas lecturas sobre el derecho penal o algunas miradas sobre la perspectiva limitadora del derecho penal, sobre, bueno, si estamos de acuerdo en esto. Digamos, porque es difícil, ¿no? Avanzar, avanzar en el análisis de la investigación penal, de ver cómo vamos a ser más eficaces, cómo vamos a obtener mejores resultados, si en definitiva todo lo que tenemos para hacer los operadores del derecho es evitar la aplicación del poder punitivo. Digamos, si esa es la única herramienta que tiene el operador jurídico, la verdad que queda poco por hablar entonces de la investigación penal y de la eficacia de la investigación penal. No sé a ustedes qué les parece esto. Es una idea, siempre con Binder hemos discutido mucho sobre estos temas en congresos y jornadas, y siempre nos parece digamos, no queremos ser provocadores, Alberto, no yo, ¿no? Binder nunca siempre dice, no quiero ser un provocador sobre este punto, pero sin duda que modifica, o por lo menos una mirada bastante asentada que hay en muchos de nuestras tradiciones sobre el uso del derecho penal y procesal penal en particular. No sé qué piensan ustedes sobre esto. Si alguno quiere opinar al respecto, si no yo sigo, pero digo. Doctor, sí. Cuesta a veces pensar en la expresión, ¿no? de traspasar violencia ilegítima por violencia legítima, y violencia punitiva legítima. Entonces, es ahí donde aparece esta idea de que, bueno, debe ser de mínima, totalmente de mínima, porque si no hasta es contradictorio la expresión, ¿no? Violencia punitiva legítima. O sea, sacamos la ilegítima, que es la que está en la calle, la que se da y genera hechos delictivos, perseguibles por el Estado, y el Estado quien pasa a administrar otro tipo de violencia punitiva. Y ahí es donde ese dique, en términos de Zaffaroni, tiene que ser lo suficiente. Aparece el concepto de eficiencia o eficacia que usted bien ha planteado, y creo que ahí gira el trabajo de todos los actores en el derecho penal, los que estamos en los que somos defensores privados, como en mi caso, buscar esa mínima intervención punitiva, ¿no? Pero bien claro lo ha planteado usted en cuanto a los términos. Bueno, a su vez se requiere de una eficacia y una eficiencia porque algo el Estado tiene recursos, tiene herramientas, y en ese equilibrio es donde tenemos que jugar y hacer jugar todo esto, ¿no? Sí, sin dudas. Ahora, no sé si alguien quiere decir algo más. Yo quiero hacer un comentario sobre Doctor, yo quería opinar. Digamos. No, que yo también a veces me hace ruido como pensar desde una mirada netamente limitadora, porque también coincido con lo que usted dice, que bueno, si, digamos, de última dediquémonos a otra cosa, que bueno, también algunos otros profesores del posgrado, digamos, sostienen lo mismo, pero yo creo que por ahí el problema es como que es muy difícil encontrar una justificación a la pena, como dice el otro compañero que habló. Bueno, es como que para mí ese es el problema por el cual nos terminamos por ahí dedicando una mirada unidimensional. Porque digo, ¿cómo justificamos la aplicación de violencia? Digamos? Usted dice que, bueno, que hay medios que son legítimos y que sirven. Por lo menos de las teorías que yo leí, es como que siempre terminan haciendo ruido y como que uno prefiere decir, bueno, adoptamos una mirada limitadora porque todas las teorías que la legitiman terminan provocando o se dan para abusos o, bueno, no se pueden comprobar en la realidad, como la resocialización, o termina, digamos, como poniendo en riesgo esto y llevar tal vez a un estado más autoritario. No sé, yo creo que por ahí empieza el problema. Igual, Luis, hola. Sí. Hola A todos. Yo también creo que acá también hay un tema que siempre lo hablamos en procesal penal, es que la política criminal que conecta con la acción penal, o sea, ¿dónde está el contacto con el poder, con el proceso penal? O sea, la política criminal lo delinean o lo delimitan otras personas u otros agentes estatales, y para mí siempre está en la acción penal, en los fiscales, en el poner el límite. O sea, yo entiendo que por ahí la política criminal que se utilizó durante la pandemia, donde se secuestraron un montón de vehículos,
y después los defensores patrocinando para restituir motos, bicicletas, por ahí como que un poder desmedido. Comentario. Sí, buenísimo. Ana, gracias. Y no sé si alguien quiere decir algo más. ¿Sí? Hola, Sí. Luis, ¿cómo te va? Yo con respecto a lo que decían recién un poquito, más que nada Ana Lucía, en cuanto a que en realidad el límite lo tiene la Fiscalía mismo, yo creo que no. Yo creo que la Fiscalía o muchas veces el poder tiende como a cada vez tener más poder. Y es necesario siempre limitarlos de otros organismos, porque si no el poder desmedido por parte de cualquier órgano termina de algún modo haciendo que cada vez avance más sobre derecho. Entonces siempre es importante poner límites. Los límites son necesarios para que haya un equilibrio. Por eso es que siempre se termina dando una exigencia más en cuanto al poder punitivo, ¿no? Se le trata de poniendo barreras o límites para que eso no pase, ¿no? Sí. A ver, Juan, sí, seguramente. Juan, Marcial, Ana, ¿y quién fue el otro que opinó recién que se me pasó? Perdón. Carlos, sí, perdón. A ver, yo. Vamos, el planteo, lo que menciona Ana es algo probablemente, no sé si ustedes ya, a lo mejor yo lo pasé muy, muy rápido porque entré de lleno en el problema de la política criminal. Ustedes saben que sobre la relación de el poder punitivo realizado en términos del Estado, digamos, a ver, el derecho penal solamente se puede realizar a partir del proceso penal, a diferencia del derecho civil, ¿no? El derecho civil nos gobierna en nuestra vida y todo el tiempo se aplican reglas del derecho civil y no necesariamente las aplican los tribunales. El derecho penal, no, el derecho penal lo aplican los tribunales porque la pena, como la habilitación para que se aplique un instrumento violento contra una persona, la tiene que hacer por constitución un jurado de vecinos. Pero bueno, nosotros hemos excluido a la ciudadanía de esa función y hemos puesto abogados que trabajan para el Estado, a los que le llamamos jueces. Pero bueno, ese es otro debate sobre el cual después podríamos dar. Las constituciones dicen que para que se pueda aplicar una pena tiene que haber 12 vecinos que autoricen que a una persona se le aplique pena. El derecho penal, por mandato constitucional, se realiza con el proceso penal. Ana dice, bueno, y ha sido incluso una mirada muy de la tradición asociada a la academia vinculada a la teoría unitaria del proceso, muy de la mano del desarrollo de los sistemas mixtos y de las agencias reproductoras ideológicas, me refiero a las universidades de los modelos mixtos, ha sido esta mirada de que no se tocan política criminal con proceso penal, puesto que en realidad el punto de contacto es el ejercicio de la acción procesal penal. Cuando la acción procesal penal se pone en funcionamiento por una instancia de parte de alguna de las partes, de alguna parte legitimada, valga la redundancia, se terminó la política criminal y comienza un fenómeno que se denomina proceso y que tiene sus propias valoraciones, definiciones, etc. Esto probablemente sea algo que ustedes ya hayan visto y que reiteradamente hayan analizado. La mirada del fenómeno procesal desde la política criminal discrepa fuertemente con esta posición. Ustedes lo leen a Binder, sobre todo en los últimos desarrollos, pero no solamente a Binder, ya desde antes ha habido otros análisis, discrepan fuertemente con esto, justamente porque el proceso penal, en el marco del proceso penal, y así fue como yo comencé, es el marco propicio, cuando me refiero a marco, me refiero al contexto legal, normativo, para realizar dos valores muy fuertes del sistema de la vida en sociedad. Que uno es el uso de los instrumentos violentos.
de nuevo, yo creo que hay que revalorizar esa idea. Socialmente, constitucionalmente aceptamos que determinados conflictos sean intervenidos con violencia, con daño social, con daño legítimo. Habría que discutir qué es ese, cómo analizamos ese factum. Binder dice muy bien, nos dedicamos toda la vida a estudiar el dique y cómo construíamos el dique, y todavía no sabemos bien qué es lo que queremos parar, porque dice, el agua todavía no la estudiamos. Nosotros nos hemos dedicado todo el tiempo a estudiar el dique. Ahora, el agua, no sabemos cómo está hecha esa agua. Ese factum es el poder, y el poder punitivo, y hay una porción de ese poder punitivo que es legítimo, que está bien, que vale la pena. Si no estamos de acuerdo en esto, cerremos, muchachos, y dediquemos a otra cosa, porque la verdad que le estamos haciendo gastar mucha plata al Estado. Si no estamos de acuerdo que hay una parte de este poder que vale la pena utilizarlo y que va a ser útil para gestionar la conflictividad, vamos a charlar ahora sobre eso, es decir, ¿por qué queremos utilizar violencia legítima para intervenir en determinada conflictividad social que genera violencia ilegal o ilegítima? Si no vamos a estar de acuerdo en eso, si yo tengo que aceptar lo que dice Zaffaroni en su manual, que la policía o el poder de policía confronta al Estado de Derecho, siempre un poder ilegítimo, y que lo único que tenemos para hacer los abogados, los fiscales, los defensores, los jueces, es evitar que se aplique, bueno, yo ya a esta altura me hubiera dedicado a otra cosa. Yo realmente cuando voy a una audiencia y pido pena es porque estoy convencido de que esa pena que estoy pidiendo va a ser, o debiera ser, en un contexto político criminal razonable, útil para intervenir en esa conflictividad. A mí, desde ese punto de vista, toda esta lectura del derecho penal agnóstico, digamos, la verdad que me discrepo ferozmente con todo ello. Entonces, desde la lectura del debate Nino Zaffaroni en aquella época, no sé si lo conocen, pero un viejo debate, pasando por, hace poco tiempo volví a leer Castigo y Responsabilidad de Hart, es decir, claramente hay un uso de la violencia que, en mi criterio, tiene que revestir, tenemos que construir entre todos, digamos, esto no es algo, aparte tampoco lo doy por hecho, hay que construir herramientas para poder hacer de ese uso de la violencia una utilización mucho más legitimada, que probablemente sea la que hacemos en muchos conflictos, que se interviene de forma violenta cuando no hay razones para ello. Pero eso me parece que es un primer punto. La política criminal tiene mucho para decir respecto del proceso penal. Claro, ustedes me dirán, cuando la política criminal se analiza un problema, y ahora vamos a ver sobre eso, lo analiza respecto de ¿por qué interviene el proceso penal como herramienta de la política criminal? Bueno, interviene el proceso penal como herramienta de la política criminal porque identifica un caso. ¿Por qué identificamos un caso? Ahora vamos a ver cuándo tendríamos razones para identificar un caso en términos político-criminales que merezca la utilización del recurso de una investigación penal. Cuando se identifica el caso, claramente allí lo que comienza es una instancia de legitimación del uso de la violencia que tiene que ver con el sistema de garantías. Eso sin dudas. Sin dudas. Es decir, sin dudas, la aplicación de pena o, en general, la utilización de instrumentos violentos de parte del Estado. Digo, instrumentos violentos de parte del Estado, podríamos discutir mucho más sobre esto. Nino, en los límites de la responsabilidad penal, tiene un capítulo muy interesante sobre a qué le llamamos instrumentos violentos del Estado. Por ejemplo, acá hay un tema grandísimo para discutir, por ejemplo, tema de comiso anticipado, podríamos discutir largamente sobre eso, pero cuando decidimos que eso va a ser materia de abordaje, bueno, esa condición de aplicación va a estar sujeta a la legitimación que tenga que darle, por un lado, el sistema de garantías. No podemos aplicar pena si no atravesamos por el obstáculo del sistema de garantías. Desde ese punto de vista también,
para mi gusto, toda la construcción de la teoría general del proceso es bastante deficitaria, porque en ese sentido, a nosotros nos gusta mucho más ejemplificar esto como una valla, ¿no? Ahí sí, como un dique. Es decir, el sistema de garantía no funciona como un triángulo. La acción no es que hay una instancia proyecticia, no. La acción es el fiscal que quiere ir para adelante y el sistema de garantía que choca contra eso. Esa es la metáfora, no el triángulo de Chiovenda. Eso a mí no me explica el sistema de garantía, el triángulo de Chiovenda. Lo que me explica el sistema de garantía es que yo soy fiscal, quiero ir para adelante y tengo que pedir una audiencia a un juez. Y tengo que hablar con un defensor. Y tengo que mostrar el expediente del defensor. Y tengo que avisarle de los actos irreproductibles. Ese es el sistema de garantía. Y eso es lo que, la primera condición de legitimidad de cualquier utilización de los elementos violentos del Estado. Ahora, el solo análisis de ese fenómeno, que es el sistema de garantía, no es suficiente para entender cuándo estamos en condiciones de hacer un uso legítimo de la violencia estatal. No lo vamos a solucionar con el sistema de garantías. A ver, vamos a poner un ejemplo así muy grosero, pero no sé si muy grosero, pero muy evidente. Ustedes saben que el aborto al día de hoy está penado, ¿sí? ¿Saben eso? Perdón, o estaba penado, porque ahora estaba penado después de la ley. Hasta que salió la ley, era un delito, ¿sí? Yo trabajé en la Fiscalía de Homicidios durante mucho tiempo. Acá hay algunos amigos que veo que trabajamos en la Fiscalía de Homicidios. Nunca se nos ocurrió construir un sector de esa, porque nos hubiera correspondido a nosotros, de esa oficina para investigar abortos. Aún cuando todavía no estaba vigente la ley. ¿Por qué es esto? Bueno, porque obviamente, creíamos, a pesar de que estemos, por eso digo, la discusión de a favor y en contra del aborto también habría que matizar. No quiero entrar en esa polémica, por favor, solamente lo pongo como ejemplo. No, a pesar de que había gente que puede estar a favor o en contra de la punición del aborto, no habían investigaciones, y las investigaciones que hubieron en esa materia siempre fueron muy cuestionadas, ¿no? Desde el punto de vista social también. ¿Pero por qué no lo había? Porque está bastante claro que desde el punto de vista político-criminal, la intervención penal en ese universo de casos es francamente más dañina que beneficiosa en términos de la gestión de la conflictividad que generan prácticas abortivas, digamos. Entonces, habría, sin perjuicio de los debates que hubieron en materia de la ley que salió, una razón posible, y yo podría darla, es que intervenir con instrumentos violentos de parte del Estado en ese universo de conflictividad es una intervención que digamos, que en términos políticos criminales, en términos políticos no tiene justificación. ¿Por qué? Pues la política criminal es una política en particular que tiene que legitimarse con un montón de otras razones. Así como la política educativa tiene que legitimarse de determinada manera, la política criminal tiene que legitimarse de otra. Por ejemplo, la regla de última ratio es una legitimación de la habilitación del ejercicio y del uso de instrumentos violentos del Estado. Entonces, podríamos bien decir, no hay ninguna razón para intervenir violentamente en ese universo de conflictividad, porque el daño que vamos a generar con las herramientas violentas del Estado va a ser mayor de la capacidad que tenga de reducción o de absorción de esa violencia ilegítima que puede provocar una hipótesis de aborto, aun cuando pensemos que esa circunstancia del aborto puede calificarse como violencia ilegítima, ¿no? Que este es otro debate que tampoco vamos a dar ahora. Pero claramente, esa decisión, esa definición, no está dada por el sistema de garantías. Si yo tengo una investigación penal y advierto una hipótesis de circunstancias de aborto, bueno, probablemente desde el punto de vista del sistema de garantía va a ser muy difícil que impida el progreso
de una investigación en sentidos, obviamente que podríamos imaginarnos un montón de razones por las que sí, pero quiero decir, la limitación aquí, fuertemente, o por lo menos en los argumentos que yo estoy presentando, tienen que ver con un abordaje político-criminal. Lo mismo respecto de determinados fenómenos de robos de determinados objetos. Yo probablemente haya algunos que me interesen más o menos perseguirlo, pero me va a interesar mucho más en la medida que podamos identificarlo con una problemática político-criminal relevante. Por eso, la mirada, yo creo que la mirada político-criminal es una mirada distinta a la mirada que puede hacerse desde el caso, por ejemplo, lo mencionaba Marcial sobre el rol del abogado defensor. Está muy bien. Cuando un caso se plantea, se concretiza, obviamente que el abogado defensor lo que tiene que hacer es intervenir para defender a su cliente. Básicamente, ese es el punto. Y si eso implica que se aplique menos poder punitivo o que no se aplique el poder punitivo, está muy bien porque es el rol de él. En ese caso, yo no estoy haciendo, no me refiero a eso con la condición de legitimación del uso de la evidencia legítima. Es más, yo creo que como mandato nunca el abogado defensor puede ser un eslabón de la condición de legitimación de la evidencia legítima. A mí esa mirada del defensor como legitimador del sistema no me gusta para nada. Era mucho más propia de los modelos inquisitivos mixtos. Los defensores no tienen que legitimar nada. No están para legitimar nada. Están para defender. Y lo bien que hacen en la medida que mejor defiendan. No hay allí una condición de legitimación. Lo que sí me parece que sí quiero que, por eso, que no se vaya esa idea de que en realidad el rol, digamos, de la herramienta de legitimación del uso de la violencia legítima de parte de la política criminal es una mirada distinta a la de la mirada del caso, en donde cuando se activa el caso, se activa el sistema de garantía. Volviendo a lo que decían al comienzo, probablemente cuando se inicie la acción, lo que comienza allí es el funcionamiento operativo del sistema de garantía, o probablemente antes, en algunos aspectos. Pero lo que no quiere decir que no haya una mirada político-criminal del fenómeno procesal, que es sobre lo cual ahora quiero extenderme un poco más. ¿Puedo seguir? ¿Algún comentario? ¿Sigo nomás? Bien. Les decía entonces que desde el análisis político-criminal como un necesario presupuesto para analizar el proceso penal, vemos que, primero, desde el punto de vista de la política criminal, yo les decía, no nos enfrentamos a un caso individual. Siempre que un caso llega, o debiera ser así, siempre que un caso resulta relevante en términos de las agencias estatales, es porque ese caso obedece a lo que conocemos o lo que se denominan regularidades sociales. Y en segundo lugar, un segundo tema muy importante para tener en cuenta es que el objeto de la política criminal claramente no es el castigo en sí mismo, sino tener un efecto en esa regularidad social que queremos abordar. Vamos a ver estas cuestiones. En primer lugar, nosotros desde el punto de vista de la política criminal, probablemente hasta sea un problema, un inconveniente, identificar los casos en función de los tipos de delitos. Nosotros es mucho más propio desde el punto de vista de la política criminal pensar esto desde lo que nosotros denominamos regularidades sociales. Justamente la tarea de la política criminal es producir algún efecto en esas regularidades sociales. Si no logramos entender esto es muy difícil. La política criminal o el uso de los instrumentos violentos no busca castigar en sí mismo. Obviamente que eso va a ser una consecuencia de la aplicación de una sanción penal, pero el castigo en sí mismo no es lo que legitima el uso de los instrumentos violentos. La legitimación de la violencia solamente va a estar en función
de la capacidad que tenga esa utilización de controlar, eventualmente de reducir o de hacer desaparecer, en definitiva, ese fenómeno criminal, o por lo menos una forma específica en la que se manifiesta ese fenómeno criminal, y que nosotros creemos que el proceso penal puede contribuir a la, como digo, reducción o transformación de esa violencia ilegítima. ¿Por qué digo esto? Porque hay una mirada muchas veces del proceso penal en particular y del uso de los recursos punitivos que está muy asociada a una idea moralista de la aplicación del castigo en sí mismo como una finalidad de la política criminal. Si nosotros no logramos reducir, controlar, hacer desaparecer o transformar esos fenómenos sociales que generan un daño social ilegítimo y que entonces perjudican la vida en comunidad, bueno, probablemente la utilización entonces de esos instrumentos violentos no tengan grado de legitimación. Se dan cuenta que en este punto el sistema de garantía no tiene nada que hacer. Acá no estamos hablando de sistema de garantía, no estamos hablando de la correcta valoración de la prueba. No podemos decir que vamos a valorar de una forma irracional la prueba para no aplicar pena porque nos parece que el conflicto no es un conflicto que deba ser abordado con instrumentos violentos. No hay acá dos expedientes, dos formas de análisis totalmente distintos, herramientas distintas, metodología distinta, problemas distintos. Nosotros tenemos que pensar por qué vamos a utilizar instrumentos violentos cuando podamos tener un juicio razonable que nos permita decir vamos a reducir, vamos a transformar determinada porción de violencia ilegítima, dañina para la vida en sociedad, y por eso necesitamos entonces construir esta matriz de organizaciones para poder aplicar esa violencia legítima. Esto básicamente, si ustedes me preguntan, a esto le llamamos eficacia. Cuando nosotros decimos cuál es la eficacia de las investigaciones, bueno, es si podemos hacer una utilización de estas herramientas de manera de impactar en los fenómenos criminales. A ver, si investigamos más o menos homicidios, ¿podremos impactar en la tasa de homicidios? Probablemente no sea el análisis ese, porque allí sí caemos en muchas de las discusiones, incluso bien mencionadas por algunos compañeros recién, sobre el fin de la pena. Fíjense cómo muchas veces el fin de la pena y la denostación de la posibilidad de encontrar una justificación de la aplicación de la pena estuvo asociada a la capacidad de impactar en el caso concreto y no en la regularidad social respecto de la cual esa pena había sido aplicada. De hecho, básicamente el análisis tradicional, ¿no?, de todos los autores del derecho penal, van a ver que ustedes cuando hablan de la teoría de la pena, o sea, utilizan la teoría de la pena para legitimar el uso de los instrumentos violentos del Estado, pero no analizan en términos político-criminales la utilización de esos usos violentos. Entonces es realmente muy dificultoso esa tarea, justamente porque la medida para poder considerar si esa porción de violencia que se utilizó legítima fue o no eficaz, debe hacerse en función del impacto sobre la regularidad social. Ese es un término fundamental que explica o que debiera explicar buena parte del desarrollo de las conductas que tenemos en las agencias de investigación. Las agencias de investigación en general y la gente en particular, en general, las sociedades en general, lo que le preocupan son las problemáticas vinculadas a estas regularidades sociales. No le preocupa un hecho aislado que no obedece o que no está inserto en esa regularidad social. Por eso a nosotros nos parece que es muy importante que todos estos procesos de criminalización tengan en cuenta esos fenómenos criminales, esos contextos criminales, para poder enfocar obviamente las políticas criminales en función de eso.
como digo, tanto la identificación de los casos individuales como de las personas en particular, nos da una mirada muy corta del fenómeno, de la problemática social que está detrás. Cuando hablamos de regularidad social, una clásica regularidad social, y sobre la que interviene el sistema penal en buena medida, son, por lo general se denominan así, los mercados delictivos. Cuando yo digo, para ponerle nombre propio, digamos, cuando uno habla de regularidad social, estamos haciendo concreta mención a mercados criminales que funcionan. ¿Cómo funcionan los mercados? Algunos mercados criminales, ¿qué les parece? ¿Cuáles podrían ser algunos mercados? Pongamos algunos ejemplos para pensarlo desde el punto de vista de la conflictividad político-criminal y cómo intervenir en eso. Algunos. ¿Qué les parece? ¿Cuál sería un mercado criminal? Narcomenudeo, por ejemplo. Por ejemplo, vos bien decís, el menudeo narco. Está muy bien lo que vos dijiste, porque es muy distinto el mercado. Digo, cuando empezamos a pensar que nosotros tenemos que intervenir en una regularidad social, en este caso en un mercado, ¿qué tenemos que hacer para Luis, poder...? Sí, Evi, sí, una consulta. Sí. Cuando se habla de regularidad social, estamos hablando de, en función al delito, de una reiteración de conductas, de impacto en la sociedad, en función a cantidad de víctimas, en función a cantidad de imputados, digamos, algo, digamos, se toma como, vos hablabas, no en caso concreto, pero sí en cantidad, algo, o sea, Sí. eso sería. Mirá, el término regularidad social es tomado en general de las literaturas sociológicas, ¿no? En la sociología, los clásicos de la sociología utilizan el término de regularidad social para describir determinados fenómenos extendidos socialmente que pueden ser reconocidos en esa, no una dimensión individual, sino en un plano social, y tienen patrones explicativos. Guarda, una regularidad social puede obedecer a distintas razones. Los mercados delictivos son una regularidad social. Por ejemplo, digo en materia político-criminal, ¿no? Pero, por ejemplo, la problemática vinculada a el género o los delitos de género obedecen en muchos casos a regularidades sociales. Digamos, son explicados en función de patrones que permiten identificar distintos estamentos, sujetos, ¿sí? Ahora, yo, siguiendo tu razonamiento, para poder comprender y para poder decir que en términos político-criminales tenemos que intervenir con herramientas violentas, fíjese cómo ya el caso nos va a importar, obviamente, porque es el que nos permite intervenir en esa regularidad social. Pero no puede no tener una explicación nuestra intervención si no es a partir de esa regularidad social. A nosotros nos pasa en la Fiscalía, yo trabajo en una unidad de criminalidad compleja organizada. Nosotros tratamos de elegir el caso porque nos importa el problema que está atrás del caso. Y pensamos que ese caso puede ayudarnos para entrar a investigar el problema. Cuidado, no hay que perder de vista, vamos a hablar de eso, ¿no? No hay que perder de vista el caso y el problema no tiene que tapar el caso, ¿no? Eso son dos cuestiones que juegan recíprocamente. Pero lo que yo les quiero, digamos, insistir mucho, en que no podemos ser eficaces en la utilización de los instrumentos violentos si no conocemos la lógica, en este caso, de la regularidad social vinculada al mercado. Por ejemplo, vamos a poner mercado, decía Marcial, el narcomenudeo. El mercado de narcomenudeo es fabulosamente diverso al mercado de exportación de drogas de los países productores a Europa, por ejemplo. O sea, es más, los estudios que hay en la materia indican que los canales de comercialización del producto, del material estupefaciente que se consume en Europa son totalmente distintos a los de consumo interno de los países
del Cono Sur, Chile, Uruguay, Brasil y Argentina, parte de Brasil, y Brasil también, ¿no? Digo porque los países productores fundamentalmente de cocaína siguen siendo Perú, Bolivia y Colombia. Ahora, cuando uno estudia el mercado, los fenómenos de mercado asociados a la comercialización de sustancias, van a ver que, digamos, los canales de comercialización son totalmente distintos. El canal de comercialización interno es totalmente distinto al que exporta. Agregado una cosa más, no toda regularidad social, y en términos político-criminales eso es altísimamente significativo, tiene un excedente violento, es decir, o genera una violencia ilegítima que dificulte la vida en convivencia. A ver, el consumo de drogas no es un problema. Les cuento, más del 90% de la cocaína que se produce en el mundo se consume sin ningún problema. Ahora, hay un porcentaje del consumo y la comercialización de esa sustancia que genera muchísimos problemas. Pero la verdad que, digamos, la cocaína en Rosario no se toma en los barrios periféricos solamente, ¿no? Y los homicidios están todos en los barrios periféricos. Eso no quiere decir que la sustancia es la que atrae el delito. No, no, no. Hay que entender y poder explicar otros fenómenos para poder intervenir de manera eficaz. Pues si no entendemos cómo funciona ese mercado, no vamos a entender por qué tenemos que intervenir, cómo tenemos que intervenir y cómo construir casos para ser eficaces. Porque los ministerios públicos nos dedicamos a eso, en términos político-criminales. Construimos casos para intervenir en una regularidad social. Pongamos otro ejemplo, que es muy clásico. Por ejemplo, el mercado de autopartes. Obviamente que los muchachos no se roban una camioneta para llevarla a su casa y coleccionar camionetas. No se roban un auto para dejarlo estacionado en la puerta de su casa. Hay un mercado fenomenal de autopartes que obviamente reclama, digamos, la oferta de autopartes, la demanda de autopartes reclama que haya luego una práctica social que genera daño ilegítimo y que merezca eventualmente de ser intervenida en términos político-criminalmente. Ahora, para intervenir en eso, hay muchísimas cuestiones que tendríamos que saber. Por ejemplo, debiéramos saber que la capacidad de las terminales fabricantes de vehículos de producir la cantidad de autopartes que reclama el mercado del usado en Argentina es absolutamente inferior a la demanda. Es decir, hoy, esto está estudiado por la gente que estudia estos mercados criminales, sabemos que las terminales automotrices, por distintas razones, fundamentalmente porque hay condiciones de mercado que favorecen a la producción y comercialización del auto nuevo, y entonces si producimos y comercializamos auto nuevo, no vamos a producir una bobina del año 80, no tengo ni idea de auto, así que ustedes me disculparán. A ninguna terminal le conviene ponerse a producir un chicle de baja del año 86. Ahora, hay un montón de autos que lo necesitan. ¿Y de dónde creen que lo van a sacar? ¿Lo van a robar? O sea, va a haber un mercado, va a seguir habiendo un mercado de autopartes en estas sociedades que seguimos teniendo un parque automotriz aproximadamente 10-15 años de promedio, o más en algunos casos, va a seguir requiriendo de una demanda. Digamos, ese mercado va a requerir una demanda de autopartes que hoy las terminales automotrices no están en condiciones, no lo van a hacer, no van a producir autopartes. Con lo cual no hay, en otros términos, repuestos legales suficientes para abastecer el mercado, la demanda del mercado de autopartes. Obviamente que va a haber una porción de esa provisión que va a ser ilegal, que va a partir de esta, del
de extraer, digamos, de estos mercados sus repuestos. Lo que hay que hacer es ver de qué manera podemos intervenir en ese problema. Seremos bastante toscos, digamos, y es más, fíjense, por ejemplo, las tradicionales concepciones del derecho penal. El derecho penal es fuerte, siempre dijimos, repetimos como versito, el derecho penal no crea sus propias ilicitudes, sino que el derecho penal es fuertemente sancionador, sanciona, no selecciona sus propios bienes jurídicos, ¿se acuerdan? Toda esa discusión. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que hay otras políticas sociales, por eso Binder insiste tanto en el concepto de última ratio. Hay otras políticas que debieran acudir para intervenir en esa problemática, que a lo mejor no es la mejor y la más dúctil, la herramienta del derecho penal. Obviamente que mucho menos sería dúctil la herramienta si intervenimos partiendo investigaciones o investigando uno por uno los robos de camionetas. Yo me acuerdo que una investigación muy interesante, que no me acuerdo quién la llevó a cabo en Rosario, estoy hablando hace 2 o 3 años atrás, en donde se habían robado aproximadamente 70, 80 camionetas Amarok en 6 meses. Creo que eran Amarok, no me acuerdo. Se decidió entonces, no me acuerdo por qué unidad, unificar todas esas investigaciones. A partir de la unificación de muchas de esas investigaciones se encontró patrones comunes, organizaciones que se vinculaban a la conversación de autoparte, se descubrió, se intervino. Al otro año creo que habían robado 1 o 2 Amarok. Quiero decir, hay efectos en las intervenciones cuando hay una mirada político-criminal eficaz. Este es un ejemplo de ello. Si siguen robando teléfonos celulares, habría que ver, investigar un poco mejor el mercado detrás de la reutilización de telefonía celular, pero podríamos, o sea, ejemplos y ejercicios como este podríamos hacer en un montón de lugares. ¿Por qué esto es tan importante? Bueno, justamente porque nos permite identificar entonces una problemática político-criminal relevante, nos permite identificar un nivel de violencia social que no queremos tolerar y nos permite medir la eficacia de la intervención penal, de la investigación penal. Vamos a poder medir si somos o no somos eficaces a la hora de intervenir, justamente porque tenemos claro cómo operan y cómo funcionan estos mercados criminales. Miren, en los ministerios públicos, las reformas de los años 90, 2000 en adelante de los ministerios públicos tuvieron en miras analizar esto. De hecho, el Ministerio Público de Santa Fe tiene un área de política criminal. Y tiene que, justamente, se ocupa de llevar a cabo un análisis de estos fenómenos político-criminales y de alguna manera reorientar la investigación criminal. Y ustedes ven que ya entonces vamos a discutir si la selección del sistema penal es una selección puramente por la vulnerabilidad, digamos. Esta es una naturalización del proceso selectivo que me parece que debemos urgentemente interpelarnos de si efectivamente no queda otra más por hacer. Es decir, si el sistema penal lo único que va a hacer es captar vulnerables, y lo que tenemos que hacer entonces es elevar nuestros anticuerpos ante la vulnerabilidad del sistema penal, bueno, me parece una mirada muy acotada. Acá estamos hablando de que no, de que resulta que hay problemáticas sociales que generan violencia, que no estamos dispuestos a tolerar socialmente y que tenemos herramientas, una investigación penal para intervenir y poder reducir, contener, que no se expanda o eliminar una problemática político-criminal. No sé si, digamos, si quieren, podemos seguir hablando de las teorías de la pena, pero yo creo que acá hay otro discurso que empieza a pensar este problema desde otro lugar y que es necesario que lo desarrollemos cada vez más, justamente para poder entender estos problemas. Sobre todo porque los mercados criminales son, en definitiva, los grandes mercados criminales son los que generan los daños sociales más grandes que legitiman y justifican de alguna manera que tengamos este nivel
de organización de un poder como el poder punitivo, ¿no? No sé si alguna consideración sobre esto. Si no sigo, ¿no? Bueno, vamos a... ¿Están muy cansados? ¿Sí? Bueno, me imagino que sí, pero bueno, seguimos. Les decía entonces, uno de las condiciones de legitimación de la política criminal es efectivamente esta capacidad de absorción que nosotros decimos y de reconversión de esos problemas. Esa actuación político-criminal, los ministerios públicos en general no actúan, la política criminal no actúa sola, digamos. Y esto también es un tema muy importante, sobre todo para hacer de los usos de la política criminal algo mucho más eficaz. La política criminal se enmarca o forma parte de una política mucho más grande del Estado, que es la gestión de la conflictividad que tienen los distintos aparatos del Estado. Como yo le decía, el sistema penal no crea sus bienes jurídicos, sino que es sancionador de esto. Y lo que hace es, de alguna manera, ser un complemento y un refuerzo para la utilización eficaz de la política criminal. Pero para eso tenemos que entender entonces que efectivamente la persecución penal y concretamente la política criminal se enmarcan dentro de ese proceso de gestión de la conflictividad. Aguárdame un segundo. Bien, perdón, les decía, para poder entonces entender en este fenómeno de absorción y de intervención en la gestión de la conflictividad, lo primero que diríamos es que, como digo, hay un universo conflictivo que merece de la intervención de las agencias estatales para aplicación de violencia legítima, justamente cuando esa violencia lo reclama. Decíamos que para esto tenemos que siempre priorizar instrumentos no violentos, ¿no? El principio de última ratio básicamente da cuenta de eso. Y un primer elemento para tener en cuenta esto es la importancia del rol de las víctimas a la hora de poder construir casos en función de una política criminal que tome para sí y haga suyo la idea de absorción de la violencia social y legal. Un punto central sobre esto es que el Estado tenga el monopolio de la violencia, es decir, que solamente pueda aplicar violencia el Estado, no quiere decir, ¿sí?, que se legitime en sí mismo. El monopolio de la violencia es una herramienta para poder evitar o disminuir los niveles de violencia sociales. ¿Por qué les digo esto? Porque es un defecto y es muy habitual que nosotros contemos todo el tiempo la autorización o la solicitud de autorización del uso de instrumentos violentos al margen de los intereses de las víctimas. Construir casos sin víctimas es, en definitiva, un gran problema de los modelos de investigación. Es un típico caso, es un típico problema de los modelos inquisitoriales, en donde no falta todavía quienes piensen que existe o que puede existir una política criminal o un uso de las herramientas violentas del Estado al margen de lo que tengan para decirnos las víctimas, ¿no? Yo todavía me cuesta mucho pensar modelos de intervención
sin víctimas todavía. Hoy tenemos que contar que hay fiscales que creen que pueden construir casos al margen de las opiniones o de las postulaciones que tengan para ser las víctimas de los delitos que se cometen. Yo creo que este es un gravísimo problema. Los fiscales no podemos construir casos al margen de las víctimas, y de nuevo, creo que aquí hay un problema de legitimación de la utilización de estas herramientas violentas. Sobre esto, una aclaración. Si bien es una dificultad y un problema en términos de eficacia del poder punitivo construir casos al margen de la posición de las víctimas, también es un problema, digamos, es un tema cómo identificamos efectivamente a una víctima. Las víctimas de los casos merecen, digamos, hay que analizar efectivamente en qué casos y cómo identificamos a cada una de las víctimas en determinados casos. Por eso digo, es muy difícil, tengo para mí por lo menos, es muy difícil pensar a la utilización de herramientas violentas al margen de la posición de las víctimas. Hay algunas de estas cuestiones que las voy a pasar porque ya hemos hablado bastante de términos política criminal. Vamos ahora sí a adentrarnos en otro tema más tradicional, digamos, en términos de investigación criminal, que es todo lo que tiene que ver con los procesos, con una instancia propia de la política criminal, de la formulación de las políticas criminales, que tiene que ver justamente, y que es medular para entender y comprender las investigaciones penales, que es el ejercicio de la acción procesal penal. Sobre esto también yo pensaba, o pienso muy habitualmente, que muchas de las miradas más tradicionales sobre la manera de concebir el problema de la acción procesal penal ha sido una mirada que complaciente, digamos, con un status quo teórico que no se ha interpelado sobre algunos principios rectores que desde siempre nos han enseñado y hemos asumido. Uno de esos problemas, para mi gusto, que ha sido históricamente mal planteado, es el análisis y el estudio propiamente de la acción penal pública o de la acción procesal penal pública. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque la acción penal pública sirve, obviamente, para poder canalizar el uso de la violencia legítima. Sobre esto, un apunte solamente que me parece propio tenerlo en consideración. El uso de esta violencia legítima que decíamos está de alguna manera amparado, aunque más no sea de forma indirecta, por los textos constitucionales. Cuando el artículo 18 de la Constitución Nacional dice que nadie puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho de proceso, está asumiendo que se pueden aplicar penas. Digamos, que hay una porción de la aplicación de pena que es legítima. Ahora, claro, si se va a aplicar sin un debido proceso, deja de serlo, sistema de garantías. Pero, asimismo, el texto constitucional está admitiendo que hay una porción, como digo, de su uso violento de los recursos que está legitimado. Y en nuestro medio, eso nos permite decir entonces que esta política criminal tiene claramente una base, un basamento constitucional, o por lo menos así puede deducirse del texto constitucional. Ahora, ¿qué ha pasado históricamente con el ejercicio de la acción procesal penal? Solo que vemos que el ejercicio de la acción ha estado atravesado por una mirada, yo les decía,
poco crítica sobre el concepto de acción penal pública. Ustedes vieron que durante mucho tiempo nos han enseñado y hemos incluso internalizado que la acción pública es un poco una instancia superadora, si se quiere, de estas pulsiones del estado de naturaleza, del hombre como lobo de otro hombre, y que entonces, a partir del ejercicio de la acción penal por parte de un representante del Estado, de un fiscal, que es quien ejerce este poder de investigar, que lo ejerce de manera objetiva, que lo ejerce en el marco de una legalidad formal, etc. Bueno, estamos en una instancia superadora, como digo, del ejercicio del poder de punir. Y la verdad que esto es, a poco que entramos de analizar el concepto mismo de acción pública, un contrasentido, por lo menos para nosotros, que nos ha traído, tengo para mí, muchos problemas. Esto Víctor lo explica muy bien y lo hace identificando a todo este proceso vinculado con la manera de concebir a la acción penal desde la acción penal pública. Lo hace pensando como lo que él llama un modelo infraccional. Él dice, miren, el concepto de acción pública, para empezar, es un contrasentido, ¿no? El concepto de acción como el poder que tiene un ciudadano para reclamarle a las agencias del Estado que intervengan, en sí mismo no puede ser público. Él dice, debiéramos tener otra terminología para explicar las potestades y facultades que tienen los fiscales para peticionar ante un juez la habilitación del uso de violencia legítima contra una persona. Eso, dice Binder, no es la acción penal. La acción penal, en términos estrictamente puros, es la acción que se ha estudiado en el derecho civil, en el derecho procesal civil. No porque haya que privatizar la acción procesal penal, sino porque el concepto mismo de acción es la de un particular, la de una persona reclamando la intervención de un juez para que intervenga, reclamando o peticionando una autoridad, no un juez, peticionando una autoridad para autorizar, en este caso, la utilización de violencia. Por eso dice Alberto, miren, acá el gran problema es que todo el debate de la teoría de la acción tendríamos que volver a darlo, porque ese debate es el que nos va a colocar en un momento terriblemente duro por lo que están pasando los estados, que son el reclamo por los derechos. Es decir, la discusión sobre la teoría de la acción es la que pone en discusión de nuevo el reclamo por la vigencia de los derechos. La distancia entre eficacia, entre vigencia o no de los derechos, está atravesado por la discusión sobre la teoría de la acción. Entonces, seguir llamándole acción penal pública a las potestades que le damos a los fiscales para intervenir en un caso, dice él, es impropio de la utilización de este tipo de nomenclatura. Yo creo que, más allá de la cuestión terminológica, sí es importante tener en cuenta lo que dice Binder en este punto, porque nos permite pensar nosotros también una jerarquización de la intervención de los representantes de las víctimas, en muchos casos, en los casos penales. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes han visto, lo vieron en un montón de lugares, que en general, cuando se discute la figura del querellante sí, querellante no, lo que se hace es abordar este problema a partir de una discusión sobre la legitimación del querellante. Es decir, lo que está en discusión es si el querellante tiene o no que intervenir en un proceso penal. Lo que
a nosotros nos parece mucho más propio es que si asumimos que la acción, el poder de acción es de los particulares y que las potestades que le damos al Estado para intervenir en una conflictividad social determinada, en el marco de una economización que hacemos del uso de instrumentos violentos por parte del Estado, que es el análisis político criminal, si nosotros lo pensamos en este lugar, en realidad lo que debiéramos que justificar es la utilización del Estado para intervenir en un proceso penal. Lo digo en términos teóricos, ¿no? Antes que la intervención de un particular. A mí me parece que siempre está mucho más legitimado el particular, la víctima, para intervenir en un proceso penal que el Estado. El Estado interviene en un montón de situaciones en donde, la verdad, debiéramos replantearnos en términos político-criminales si como Ministerio Público debiéramos intervenir. Y es más, cuidado, esto que yo estoy diciendo no está en el aire. Hoy, toda la discusión, no hoy, desde los 80 para adelante, la discusión de la victimología y toda la discusión victimológica que atravesó el proceso penal, todo lo que se ha conocido como la teoría del proceso composicional, viene a discutir un poco esta idea, decir, mire, no, cuidado, los principales afectados, los que realmente somos lesionados directamente por este daño social, por este daño ilegal que produce una conflictividad social, somos los primeros que tenemos que tener derecho a intervenir y somos a los primeros a los que se nos debe consultar cuando queremos hacer un uso de la violencia legítima, volviendo a lo que decíamos antes de la economización de los recursos violentos por parte del Estado. No estaría legitimada la intervención del Estado vía fiscales, vía investigación penal, cuando no contamos con una aceptación de parte de las víctimas de la utilización de esos métodos violentos para intervenir en estos fenómenos criminales. Quiero decir, nunca vamos a lograr esa función de absorción del daño social generado por la conflictividad que queremos intervenir, si son las propias víctimas que padecen esa conflictividad las que no quieren que se intervenga de modo violento. Entonces, fíjense cómo la teoría de la acción construida desde el Estado hacia las víctimas es un capítulo más de ese fenómeno expropiador que mencionaba Foucault en la segunda conferencia, no me acuerdo, de la verdad y la forma jurídica, cuando hablaba de la expropiación del conflicto de las víctimas. El eje, el aparato teórico, conceptual, que patentizó la expropiación de los conflictos a la víctima es la acción penal pública. ¿Cómo le choreamos a la víctima el problema? Inventamos la acción. Es más, de hecho, la acción penal pública, tal como la concebimos hoy, es producto de la construcción de los estados autoritarios o del previo revolución en Europa. ¿No? La Inglaterra del 1500 y después, por ejemplo, o lo que fue la Europa continental. Ahí nace la Europa continental, en Francia, antes de la revolución. Viene de Roma, ¿no? La extradicto extra ordinem, ¿cómo se llamaba? La conditio extra ordinem, que era la posibilidad de impulsar de oficio, pero luego después retomada, previo a la Revolución Francesa. Con lo cual, y fíjense, después el proceso francés hereda esa tradición de los modelos mixtos. Es decir, la idea de acción pública es una idea fuertísimamente infraccional. ¿Qué quiere decir infraccional? Dice Binder, en los modelos de intervención de la conflictividad hay dos problemas grandes a observar. Uno es la infracción a la norma. Rememoro ahora todas las teorías funcionalistas sobre infracción al deber. Claramente infraccional, ¿no? Tienen básicamente, buena parte de la teoría del delito se construye en una perspectiva infraccional, ¿no? Digo, una mirada es esa, cómo el hecho resulta una infracción, ¿por qué una infracción? Esto lo explica muy bien Foucault, ¿no? Porque esto implica una contravención al mandato normativo dispuesto por el rey, por el monarca.
desde ese punto de vista de infracción. No porque un quebrantamiento a la ley, tal como la concebimos a la ley en términos modernos, ¿no? Por Revolución Francesa, producto de un parlamento, etc. Cuando la contravención al mandato del monarca, en ese sentido, dice Foucault, se construyó un modelo de sistema de justicia, se construyó un lenguaje del derecho, que después es retomado por las ciencias sociales, como explica Foucault, que tuvo como eje central correr al directo damnificado, que era la víctima. Y allí nace el concepto de acción penal pública. Por eso digo, hoy ese concepto es un problema. Y no es que este es un problema que se ve no solamente incluso en el derecho penal. Si ustedes ven en distintas esferas, en el derecho civil está probablemente más candente que nunca. Todas las discusiones sobre derecho colectivo. ¿Quiénes pueden reclamar y cómo pueden reclamar? ¿Y por qué pueden reclamarle? La discusión sobre la teoría de la acción es una discusión que va fuertemente sobre la mediación entre los reclamos de las personas por la vigencia de sus derechos. Nosotros tuvimos un feroz reconocimiento de derechos. Ahora tenemos tareas pendientes, y sobre todo en América Latina, grandísimas sobre la vigencia de esos derechos. Bueno, la teoría de la acción discute fuertemente sobre esto. En materia penal, el problema de habeas corpus colectivo. ¿Quién reclama? ¿Cómo reclama? ¿Por qué reclamamos? En sí mismo, el problema del habeas corpus, de alguna manera trata de zanjar ese problema. Y dice, cualquiera puede plantearlo, ¿no? Justamente pensando en una acción popular, digamos, si se quiere. Pero, volviendo, el derecho penal infraccional, el derecho penal más tradicional en esta materia, construyó un concepto de acción que, en mi criterio, debemos reflexionar sobre cuán útil es. Porque la verdad, y esto también hay que decirlo, que por un lado el Estado probablemente haya sido el mayor causante del daño social en las historias de las humanidades, y además de la humanidad, y además de eso, en muchos casos, ha sido un muy mal gestor de los intereses particulares. ¿No? Me remito a problemáticas muy concretas, violencia de género. Ahora tenemos toda una revisión de cómo ha estado interviniendo el Estado en la gestión de ese universo de conflictividad. Y resulta que nos damos cuenta que históricamente ha intervenido muy mal el Estado, muy torpemente ha gestionado esos intereses particulares. ¿No? Y hay toda una revisión de la manera en que el Estado debe intervenir eficazmente en ese universo. Y esa revisión vino de la mano no de las propias agencias del Estado. No fueron 3 o 4 fiscales iluminados los que dijeron, bueno, ahora vamos. No, vinieron en muchos casos de las propias víctimas. El colectivo de mujeres que reposicionó un debate en la materia, por ejemplo. No me refiero ahora, probablemente probablemente arranque 60 años, 60, 70, en otros lugares y llegó un poco más tarde acá. Pero quiero decir, este es un debate que en muchos casos ha sido puesto en el candelero a partir de los reclamos de las víctimas. Ni que hablar, por ejemplo, las problemáticas de la violencia institucional. En Argentina, las víctimas nos han enseñado sobre cuán mal ha actuado el Estado a la hora de intervenir en las problemáticas, en una conflictividad tan fenomenal como es las que fueron las violencias de Estado. Entonces, yo quiero decir, cuidado con el aceptar tan livianamente la acción penal pública. La acción penal, y Binder pone el ejemplo de Chiovenda cuando explica cómo en los sistemas civiles, pone un ejemplo, Chiovenda 1904 lo cita Binder a ese ejemplo. Dice, miren, cuando Chiovenda explica eso, dice, para entender la acción, imaginemos, dice, en que en una determinada comunidad se le prohíbe a todas las personas que reclamen por cualquier problema que tengan civil. No pueden reclamar por ningún problema civil. Hay un accidente, no pueden reclamar, tiene un problema con su empleador, no puede reclamar nada. Porque hay una especie de super yo que lo ve todo, y él es el que
entonces va a personificarlo y va a hacer el reclamo. Dice Binder, en realidad, lo que está haciendo Chiovenda es explicar cómo funciona la acción penal. Esa es la explicación de cómo funciona la acción penal. Justamente Chiovenda lo decía para explicar que eso no es acción. Eso sería la forma de eliminar el concepto de acción. Por eso tenemos que volver, de una vez por todas, a el concepto originario de acción. Y la acción es la potestad que tiene una persona para ir a reclamarle al Estado que le satisfaga un derecho. Y esa potestad la tienen las personas. No la tenemos los fiscales, no la tienen los fiscales. Los fiscales lo que tienen son facultades, en todo caso, que les otorga la ley para intervenir, y ahora abro un paréntesis teórico, para intervenir cuando en términos político-criminalmente estamos habilitados para intervenir porque ese conflicto en particular, porque esa víctima en particular necesita del auxilio del Estado para poder satisfacer su petición al Estado. Allí sí, yo no digo que no tenga que ver el Ministerio Público. Ustedes saben, los ingleses hasta los años 90 no tenían fiscalías. No digo eso. Lo que digo es que tenemos que pensar cuándo efectivamente, a ver, teóricamente por ahora, pero creo que estas discusiones cada vez más se están dando, ¿no? Como digo, todo el tema del proceso composicional, problemáticas fenomenales en materia ambiental. Bueno, ¿cuándo y cómo debe intervenir el Ministerio Público para poder con sus potestades, facilitar la petición de una víctima en términos del reclamo por el ejercicio, por la pérdida de la vigencia de un derecho? En otros términos, ¿cuándo es necesaria la intervención del Estado para hacer realidad el derecho de las víctimas a la tutela judicial de sus derechos? Y este es el gran tema. Doctor, me gustaría, ¿puedo hacerle una pregunta? Sí, dale. Porque estoy totalmente de acuerdo con usted en todo lo que está diciendo hasta ahora, pero hace poco me tocó resolver un caso de un fiscal que seguía adelante con una acusación de un hurto en grado de tentativa en perjuicio de un hipermercado, y en la audiencia de remisión a juicio la defensa eran dos imputadas, presentó una conciliación. Lo citó al representante legal del hipermercado diciendo que a ellos no les interesaba perseguir penalmente estos delitos, porque había sido en grado de tentativa, no había habido, con el sistema de videovigilancia que tienen, habían advertido la tentativa de hurto, pero a pesar de eso, el fiscal mantuvo la acusación que él quería que se discuta la remisión a juicio, quería remitir a juicio esa causa. Eran dos primarias, no tenían antecedentes, nada, con esta conciliación. Entonces, a mí lo que se me planteó, digamos, como duda, y lo que en el sistema acusatorio a mí me parece que me hace un poco de ruido, es el rol del juez de garantías en estos casos. Yo hice el lugar al sobreseimiento finalmente, porque me parecía que el dictamen fiscal no estaba fundado. Yo soy de Paraná, Entre Ríos. En Entre Ríos está en la Constitución, tenemos, digamos, hay un paradigma de resolución alternativa de conflictos plasmado en la Constitución, pero lo cierto es que el Código Procesal deja en cabeza del Ministerio Público Fiscal la disponibilidad de la acción penal. Todos los mecanismos, o sea, en este caso de la conciliación, que también está la discusión del 59 del Código Penal y la introducción como causal de extinción de la acción penal, pero que lo deja supeditado a los ordenamientos procesales de cada provincia. La implementación de esa conciliación no es cualquier conciliación. Entonces, yo lo vi por el lado no solo del paradigma constitucional, sino además de que la oposición fiscal a una salida alternativa tiene que ser fundada. El fiscal en ese caso, bueno, lo fundaba en la vigencia de la norma, etcétera, etcétera. No. Pero a mí lo que me genera duda en estos casos, que comparto plenamente todo lo que usted dice, porque en realidad no tenemos un conflicto penal a resolver y no podemos estar discutiendo o utilizando los recursos estatales para discutir estas cuestiones de un hurto en grado de tentativa cuando el presunto damnificado no tiene interés en continuar con la persecución penal. Pero ¿cuál es el rol del juez de garantía? Si está realmente en un sistema acusatorio, ¿está habilitado
ir a dictar el sobreseimiento en estos casos? Esa es mi duda, y me quedó la duda. Mira, Fue confirmada la resolución, pero me quedó esa duda siempre. Sí, a ver, para empezar me parece que obviamente que tuviste 10 puntos. ¿Vos sacaste la resolución? Sí. 10 puntos. 2 o 3 cuestiones sobre esos. Probablemente allí haya, ahora yo tenía, cuando hablemos de oportunidad y legalidad y algunos temas, algunas de estas charlas, algunos de estos temas íbamos a tocar. Ahí a lo mejor hay una discusión sobre, digo por la naturaleza del caso que vos presentás, sobre si efectivamente había un hurto, me dijiste en grado de tentativa, ¿de qué? Eran varias mercaderías de un hipermercado. O Por sea, eso, ahí eran habría que cosas, ver no era comida, ¿no? No era comida, eran cosas de perfumería que intentaron hurtarlas. Bueno, por eso ahí habría que discutir seriamente si hay allí una afectación relevante al bien jurídico, eventualmente si hay una hipótesis de afectación del bien jurídico, digo para hacer un análisis. Lo que alegaban es que algunos, como para hurtarlos, rompen los envoltorios, por ejemplo, dentífricos, entonces que había habido cierto daño porque no habían podido vender, después no podían reponerlas en las góndolas a esas mercaderías en esa circunstancia. Por eso lo de la afectación del bien jurídico quedó descartada. Por eso, pero en cualquier caso yo creo que esa es una discusión contextual que la teoría del delito la autoriza. Ahora esa es una problemática, te pongo esto como ejemplo para mencionarte que esa es una discusión de garantías. Esa es una discusión del sistema de garantías. ¿Está alcanzado o no por el principio de lesividad? ¿Hay afectación al bien jurídico? ¿No la hay? ¿Es típica o no es típica la figura? Esta nos ha pasado, en muchos casos a nosotros también. Este es un problema de análisis desde el punto de vista de las garantías. Y en ese sentido, obviamente, el juez como controlador de vigencia del sistema de garantía nunca podría autorizar que se atraviese una etapa procesal en la cual pueda eventualmente significar una aplicación de un método violento al final del camino si no satisface el sistema de garantía. Es un expediente. El otro tema que yo les menciono es el tema político-criminal. Y aquí hay un problema porque acá hay una discusión sobre el debate sobre la igualdad en términos de la aplicación de la política criminal. La política criminal debe ser aplicada en términos igualitarios, diría, en todo el país, porque la igualdad es un principio de la nación. Ahora eso no quiere decir, se lo vamos a ver también, ni que tenga que encargarse el Estado federal de construir igualdad, situaciones igualitarias, sino que tienen que ser las propias provincias que aplican eventualmente la ley penal las que tienen que construir estándares de igualdad. Yo creo que aquí hay un problema sobre esto, porque ¿cómo construir argumentos político-criminales para sostener imputaciones de esta naturaleza es imposible? Quiero decir, justamente lo que este discurso histórico que ha habido del ejercicio del monopolio del poder punitivo por parte de los fiscales, de la mirada de ese ejercicio monopólico del poder punitivo en función de una pseudo legalidad, bueno, ha hecho que tengamos consecuencias como las que vos mencionás. Es decir, que no nos preguntemos si efectivamente estamos en condiciones de avanzar en una investigación cuando tenemos víctimas que no solamente no quieren, sino que han encontrado otra metodología para resolver ese universo conflictivo. Al punto es así, que yo les decía que la persecución penal nunca hay que pensarla aislada, sino que hay que pensarla como parte de la gestión de la conflictividad. Bueno, si hay una metodología para abordar esa conflictividad no violenta, obviamente que hay que preferirla, absolutamente. Yo creo que las razones que vos tenías para esgrimir allí son todas estas que mencionás y están muy bien. Sí me preocupa mucho más que no haya una mirada desde el Ministerio Público sobre eso, ¿no? En realidad no es que me preocupa porque me rasgo la vestidura, no, nos pasa mucho todavía a todos los ministerios públicos porque todavía
hay una mirada muy, como digo, muy frágil o muy laxa sobre las formas del ejercicio de las investigaciones penales. Yo creo que en eso, digamos, en eso está muy bien como vos lo planteaste. Entre nosotros, incluso podría haberse planteado la aplicación de un principio de oportunidad y pueden haber allí buenas discusiones que los jueces también pueden, entiendo yo, zanjar de la manera que las resolviste, las resolviste vos. Igual, a la vuelta, vamos a hablar de algunas de estas cuestiones y discusiones en materia de aplicación de normas de principios de oportunidad, suspensión de juicio a prueba, cuestiones por el estilo que también tienen que ver con estos debates. Chapa, vamos al corte entonces. Bueno. Volvemos 6:30, y abrimos de vuelta el Zoom, así que pueden cerrar volvemos con el mismo link. Bien. Bárbaro.